Bugsy Boo vuelve en Poppy Playtime capítulo 4. Muy buenas a todos, gente, sean bienvenidos a un nuevo video de Poppy Playtime. La espera está por terminar y con la llegada del esperado capítulo 4, las teorías y especulaciones no han parado. Nuevas criaturas, secretos ocultos y la posible reaparición de Bugsy Boo han generado muchísimas dudas entre los fans, y en este video intentaré responder algunas de ellas. Analizaremos pistas, trailers y cualquier indicio que nos ayude a descifrar qué nos espera en esta nueva entrega. Así que prepara tu botana favorita, una bebida bien fría y ponte cómodo porque este video será narrado por tu servidor, Dalexon. Así que sin más que decir, comencemos. Antes de seguir, si estás viendo este video y aún no estás suscrito, te invito a hacerlo. Eso me ayudó muchísimo a seguir creando contenido y a hacer crecer esta increíble comunidad. Además, te espero en nuestro servidor de Discord, donde podrás participar en dinámicas, enterarte de mis directos y por supuesto acompañarme en la salida del capítulo 4 de Poppy Playtime que estaré jugando en vivo. Los enlaces están en la descripción. Ahora sí, comencemos. El capítulo 4 de Poppy Playtime promete estar cargado de muchas sorpresas. Con cada adelanto, pista oculta y detalle revelado podemos empezar a conectar las piezas del rompecabezas y hacernos una idea de lo que nos espera en esta nueva entrega. Y entre todos los misterios hay uno que me ha llamado especialmente la atención, que es el paradero de Bugsy Boo. Este aterrador personaje fue presentado originalmente como uno de los monstruos jugables en Project Playtime, lo que generó muchas expectativas sobre su aparición en la historia principal. Desde el momento en que lo conocimos, su diseño aterrador y su comportamiento impredecible lo convirtieron en uno de los antagonistas más interesantes de la franquicia. Por eso, muchos esperábamos verlo en acción en el capítulo 3 de Poppy Playtime. Sin embargo, para sorpresa de todos, Bugsy Boo no apareció físicamente en la historia principal. Su presencia se limitó a carteles dentro de la fábrica y un breve cameo en la cinta del VHS de La Hora de la Alegría. Esto dejó a los jugadores con más preguntas que respuestas. ¿Acaso experimentaron con él? ¿Se encuentra atrapado en algún lugar de la fábrica, esperando su momento adecuado para aparecer? Lo cierto es que su destino sigue siendo un misterio. No hay confirmación oficial sobre su estado actual, pero las pistas ocultas en el ARG han dado a entender que Bugsy Boo podría finalmente hacer su debut en la saga principal en ese esperado capítulo 4. ¿Será alguno de los enemigos a los que nos enfrentaremos? ¿Tendrá una historia más profunda dentro del lore de Playtime Co? Muy pronto lo descubriremos. El capítulo 4 de Poppy Playtime gira en torno a una de las figuras más importantes y aterradoras en la historia de Playtime Co., el Dr. Harley Sauer. Ese científico narcisista fue responsable de un avance sin precedentes en la compañía, pues logró desarrollar la fórmula perfecta para transformar humanos en los inquietantes juguetes que conocemos hoy. Para alcanzar su macabro objetivo, Sauer realizó innumerables experimentos perfeccionando su método hasta dar con el resultado exitoso. Así nació el experimento 1160, mejor conocido como Bugsy Boo. Fue el primer sujeto de la iniciativa Bigger Bodies en lograr sobrevivir al proceso de transformación, marcando un antes y un después en la evolución de los juguetes vivientes en la franquicia. Sin embargo, Bugsy Boo no era un simple juguete con vida, sino un depredador diseñado para cumplir un propósito en específico. Con un apetito voraz y una fuerza descomunal, su función principal era deshacerse de los empleados problemáticos de la compañía. Uno de los casos más documentados fue el de Rowan Stoll, un trabajador que sin saberlo fue enviado a una bodega en lo más profundo de la fábrica, donde terminó siendo devorado por Bugsy Boo sin previo aviso. A pesar de su éxito como experimento, Bugsy Boo tenía algunas limitaciones. Una de sus fallas más notorias era su incapacidad para hablar, una característica que se implementaría en versiones futuras de los juguetes vivientes, pero si bien no podía comunicarse, su instinto asesino lo convertiría en una amenaza letal. Durante los eventos de la Hora de la Alegría, Bugsy Boo sembró terror en los pasillos de Playtime Co., devorando a cualquiera que se le interpusiera en su camino. Su presencia era sinónimo de muerte, convirtiéndose en uno de los mayores peligros dentro de la fábrica. Sin embargo, con el enclaustramiento de todos los juguetes dentro de la fábrica, su propósito cambió por completo. En este nuevo escenario, Bugsy Boo no actuaba por órdenes directas de Sauer, sino que trabajaba bajo las órdenes del experimento 1006, junto con otros monstruos como Mommy Long Legs y Huggy Wuggy. Su rol era cazar y eliminar a cualquiera que osara infiltrarse dentro de Playtime Co., con el objetivo de alimentar a los experimentos más pequeños y mantener el ecosistema de horrores dentro de la fábrica. Pero las cosas no se quedarían así por mucho tiempo. Con la aparición del Dr. Harley Sauer, la fábrica se convirtió en un campo de batalla de lealtades divididas. Sauer, quien ahora deambula por las ruinas del complejo, estableciendo su propia base en la prisión subterránea de Playtime Co.,
donde continúa con sus experimentos. Ahí reunió a sus creaciones más leales, destacándose Yarnabi y el Pianosaurus. Para Sauer, Bugsy siempre ha sido especial. Fue el primer gran éxito de la iniciativa Bigger Bodies, la prueba viviente de que su visión podía convertirse en realidad. Sin embargo, también ve con desprecio a aquellos que han jurado lealtad al experimento 1006, como Huggy Wuggy, a quien describe como inteligente pero sumiso, una criatura que, aunque capaz de razonar, ha decidido seguir órdenes ciegamente. Por otro lado, Sauer confía plenamente en Yarnabi, no porque sea el más fuerte ni el más inteligente, que lo es, sino porque es completamente incapaz de cuestionar órdenes, a diferencia de Huggy Wuggy, quien aún posee cierto grado de independencia. Yarnabi es una marioneta sin raciocinio, obediente hasta la médula. Con esas fuerzas en juego, el capítulo 4 no solo traerá nuevas amenazas, sino también una lucha de poder dentro de la fábrica. ¿De qué lado estará Bugsy dentro de este estalle? El papel de Bugsy será de suma importancia en esta nueva entrega. Su presencia no solo aporta terror y peligro, sino que también podría ser clave para desentrañar los secretos que rodean a la fábrica y a sus habitantes. Una de las teorías más interesantes, creada por tu servidor, sugiere que cuando Player llega a la prisión de Playtime Co., se encontrará con un inesperado descubrimiento, un refugio de juguetes que no está de parte del experimento 1006, liderado por nada más y nada menos que el Dr. Harley Sauer. Durante nuestra estancia en este lugar, no tardaremos en ser capturados por Yarnabi y el Pianosaurus, dos de las creaciones más fieles de Sauer. Sin embargo, en lugar de ser eliminados de inmediato, seremos llevados ante el propio Doctor, quien nos revelará la verdad sobre lo que ha ocurrido en la fábrica en los últimos años. Entre sus revelaciones más impactantes, Sauer nos contará algo que cambiará nuestra percepción de los eventos anteriores. Bugsy fue el responsable del ataque de Kissimisi al final del capítulo 3. Esto porque escuchamos el rugido que escuchamos en Project Playtime, pero mezclado con los rugidos de Kissy. Esta revelación no solo dejará a Player en shock, sino que también afectará profundamente a Poppy, quien al enterarse de la muerte de Kissy estallará en tristeza y furia, exigiendo venganza contra Bugsy. Con esta información, el capítulo 4 nos pondrá en medio de una guerra interna entre los juguetes leales a Sauer y aquellos que siguen al experimento 1006. ¿De qué lado nos veremos obligados a estar? Es la pregunta. A lo largo del capítulo avanzaremos por diferentes zonas de la fábrica, donde en un intento de ir con sigilo terminaremos desatando persecuciones intensas. Un lugar clave donde esto sucederá será en las cuevas subterráneas, un entorno oscuro y lleno de peligros, donde en este escenario nos enfrentaremos cara a cara con Bugsy. Gracias a sus brazos y pies de resorte, Bugsy podrá realizar saltos rápidos y mortales, intentando atraparnos en cada rincón. Durante esta persecución utilizaremos la mano morada para avanzar en una sección de parkour, saltando entre plataformas y esquivando los terribles embestidos de Bugsy. Sin embargo, lo inesperado ocurrirá al final. En la persecución, al intentar atraparnos, sufrirá una fatal caída sobre estalactitas, lo que causará su muerte. Aunque no se sabe con certeza si Bugsy aparecerá en el capítulo, todo parece indicar que este es el momento perfecto para hacer su debut en la saga principal. A menos claro que Move Entertainment decida mantenerlo como exclusivo para Project Playtime. Pero dime tú, ¿qué te ha parecido esta teoría? ¿Tienes alguna otra interesante sobre lo que sucederá en el capítulo 4? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Y si te ha gustado este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Sígueme en mis redes sociales para estar al tanto de todo y acompañarnos en el estreno del capítulo 4 de Poppy Playtime. Sin más que decir, me despido, este ha sido Dalekson y nos vemos en un próximo video. Bye bye.